¿Qué fue, mi gente? Es John Arwabi. En esta oportunidad voy a tratar de explicarles de forma que no les dé un dolor de cabeza lo que está pasando con las licencias de Chevron en Venezuela, ¿ok? Y voy a tratar de no darme un dolor de cabeza a mí mismo también, ¿ok? Porque actualmente el venezolano promedio está así. Así está el venezolano promedio, ¿ok? Un ojo a un lado, un ojo al otro lado, no sabe a quién creer, no sabe a quién ver, no sabe a quién escuchar. Así que voy a tratar de explicar lo que ha pasado con la facilidad posible. Sin embargo, es un tema complejo porque aquí hay opiniones contrastantes en ambas administraciones, ¿ok? Entonces, el día de ayer se había anunciado que la licencia de Chevron se iba a extender por 60 días más. Tenía la fecha de vencimiento el 27 de mayo, a partir del momento en el cual iba a ser absorbido se asuma por PDVSA, lo cual significa mayor control de estos activos de parte de China. Esto es obviamente algo que va en contra de la agenda actual de Estados Unidos, de estar buscando más bien poner en una posición débil a China desde el punto de vista de comercio internacional y evitar la expansión de la influencia de China en la región. Entonces, parecería que lo más apropiado sería, en efecto, para la agenda de Donald Trump, extender esas licencias por lo menos durante 60 días más, ¿ok? También para darle oportunidad a los tenedores de las deudas, tanto los estadounidenses como empresas europeas que han invertido en esos activos de Chevron, puedan, en efecto, ver de qué forma siquiera sacar algo de lo que se les debe. Pero en este caso se había anunciado el día de ayer, por medio del enviado especial de Donald Trump para los asuntos que tienen que ver con las negociaciones con el régimen chavista, Richard Grenell, una persona que, miren, yo no voy a hablar de él por fuera del tema de enviado especial de Trump para asuntos con Venezuela. Dentro de ese tema, Richard Grenell ha estado llevando palo parejo, ¿ok? Palo parejo todos los días, el primer día de la primera foto con Jorge Rodríguez sonriente, ¿ok? Y yo siempre dije, o sea, él está llevando palo parejo por estar haciendo su trabajo. El trabajo de ser enviado diplomático de un gobierno para establecer acuerdos o negociar la liberación de prisioneros, por ejemplo, con una dictadura o una tiranía, es justamente lo que él estaba haciendo. Se le esperaba que él fuese a llegar a empezar a escupirle a Jorge Rodríguez, empezar a mentarle la madre a Diosdado y a Maduro, y que eso hubiese logrado con eso. Él estaría yendo en contra de lo que es literalmente su descripción laboral. Entonces, se le ha estado acusando desde el primer momento por parte de estos vendedores de humo profesional del chavismo azul, estos propagandistas, ¿verdad? Se le ha estado acusando de ser un amigo de Jorge Rodríguez, de ser un chavista, de ser un tarifado, ¿ok? Cuando está haciendo literalmente su trabajo. Pero entonces, resulta su trabajo para Donald Trump, ¿ok? Porque no se les olvide, no su trabajo como político electo de Venezuela, su trabajo como enviado especial de la administración del presidente de los Estados Unidos, ¿ok? Yo sé que a muchos de estos propagandistas, vendedores de humo profesional venezolanos, les molesta tener que entender que no todo, que Venezuela no es el centro del mundo, que no todo tiene que ser basado en lo que está en el mejor interés de Venezuela, inclusive cuando lo contrario es cierto, como es el tema de las sanciones. Las sanciones lo único que hacen es afectar al ciudadano de pie. Acabo de hacer un post en Twitter repitiendo lo mismo que llevo más de 10 años diciendo y por lo cual me han llamado hasta el cansancio chavista y me han dicho que yo quiero que el régimen chavista pueda seguirse financiando y quiero que me puedan seguir robando, ¿okay? Pero esto es lo que publiqué en Twitter hace un par de horas. Las sanciones no tumban dictaduras, las sanciones dañan a los ciudadanos. Estados Unidos lo sabe. Estados Unidos usa las sanciones para que los ciudadanos se hagan más pobres y estén más desesperados y de esa forma ellos sean los que tumben al dictador. Durante la primera presidencia de Trump, inclusive John Bolton lo admitió. Y pongo esta cita de un artículo publicado el año pasado por The Washington Post. Las disputas llegaron hasta el gabinete de Trump. En enero o febrero del 2019, el entonces secretario del Tesoro Steve Mnuchin expresó a John Bolton su preocupación por los posibles daños colaterales derivados del endurecimiento de las sanciones, recordó Bolton en una entrevista. Nunca había duda de que las sanciones, junto con el deterioro económico general previo a su imposición, estaban expulsando a mucha gente del país, dijo Bolton. Para mí, eso era una forma de presionar al país. ¿Ok? Nuevamente, aquí la persona va a decir, Coavida, pero eso es junto con el deterioro. Sí, claro. La inmensa mayoría del daño económico se debe al mal manejo del régimen chavista desde hace casi 30 años, ¿ok? Obviamente. Sin embargo, lo que hacen las sanciones no es debilitar al régimen chavista, lo que hacen es afectar a los ciudadanos. Y se busca que por medio de esta debilitación y empobrecimiento aún mayor de los ciudadanos, estos mismos ciudadanos estén dispuestos ellos entonces a salir y hacer lo mismo que se trató de hacer en el 2014, 2016, 2017 y en adelante, ¿ok? Entonces, continué y dije, por un lado, las sanciones afectan a los venezolanos que ya de por sí están teniendo que vivir en pésimas condiciones económicas debido al desastre del chavismo. Por el otro, le dan una excusa al chavismo, así como el embargo se lo dio por tanto tiempo a Castro, de decir que cualquier problema económico no es culpa de ellos, sino del imperialismo occidental. Y no solo el embargo, recuerden ustedes, Castro pudo legitimar en los primeros años para sedimentar su poder, pudo legitimar su imagen por medio de decir, miren, cualquier cosa que yo tenga que hacer para quitarle a ustedes todos sus derechos, todas sus libertades, es únicamente porque miren lo que
me están tratando de hacer los estadounidenses, y en efecto se lo estaban tratando de hacer. Estaban tratando no solo de sacarlo del poder, sino de sacarlo de este mundo, ¿ok? Entonces resulta que ese error de Estados Unidos terminó costándole, yo creo, esa dictadura de los Castro. Ese error de Estados Unidos terminó costándole, yo creo, a Cuba y a los ciudadanos cubanos décadas y décadas de este terrible y nefasto gobierno, ¿ok? De este terrible y nefasto dictador y tiranía, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo pienso con respecto al tema de Cuba. Yo pienso que de no haber estado Estados Unidos tratando de forma directa y abierta y transparente de tumbar a Castro, yo creo que no hubiese tenido la credibilidad necesaria para aumentar la presión y para aumentar la fuerza de la forma que lo logró hacer sin que los ciudadanos cubanos hubiesen hecho algo primero, ¿ok? Ese es el gran problema. Lo mismo que ocurrió en Venezuela. En Venezuela tuvimos a personas como María Corina Machado siendo una de las principales promotoras de la ley desarme. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue, en efecto, dejar a los venezolanos desarmados y que Venezuela pudiese convertirse en lo que es actualmente un escenario en el que en los momentos en los que las personas salen a protestar lo tienen que hacer con palos y piedras, expuestos a todo el poder militar y todo el poder que tiene el régimen chavista a su haber, ¿ok? Entonces, una vez más, hay que recordar cómo es que llegamos a donde estamos, ¿ok? Cuando no recuerdas cómo llegaste a estar tan mal, probablemente vas a repetir los errores anteriores, ¿ok? Pero entonces dije, María Corina Machado y sus propagandistas quieren que los venezolanos vuelvan a estar tan desesperados y hambrientos como han estado en años pasados, porque solo de esa forma los logrará volver a sacar a las calles y ella podrá continuar recibiendo el apoyo de Estados Unidos. Sin esa desesperación absoluta, la gran mayoría de venezolanos opositores hoy por hoy está esperando que sea Estados Unidos el que venga a sacar el chavismo, y eso para María Corina Machado representa un gran problema, ya que Trump no tiene ningún interés en iniciar una posible guerra ni en Venezuela ni en ningún lado. Entonces, nuevamente, actualmente, dígame si estoy en lo equivocado, el opositor promedio está esperando que sentado en la casa venga Donald Trump y saque el régimen chavista. ¿Por qué? Porque eso es lo que le ha prometido María Corina Machado. Porque eso es lo que literalmente le ha dicho a los venezolanos María Corina Machado que va a pasar. Que ustedes tranquilos, las cosas se están arreglando, el plan va en marcha, las guacamayas esto y lo otro. Entonces, cuando tú haces esas promesas y después no se cumplen porque en ningún momento existía la voluntad de parte de la administración en curso, ni hablar de la de Joe Biden, de intervenir en Venezuela directamente, porque Cheva está queriendo iniciar posiblemente una guerra como esa Donald Trump. Porque la gente siempre dice, Coaviva, pero si Estados Unidos fuese a intervenir en Venezuela, en 5 minutos eso se acaba. En 5 minutos hay libertad plena. Absolutos imbéciles. Absolutos imbéciles. Esa misma mentalidad es lo que permitió las peores guerras de Medio Oriente en los últimos 30 años. Se piensa que no solo en Venezuela existe la estructura de régimen chavista, sino que también están todos los otros grupos criminales armados, que piensan que se van a quedar calmados y quietos con el hecho de que ahora han perdido la oportunidad de seguir robando, de seguir haciendo lo que vienen haciendo desde hace 25 años. O creen que van a utilizar esas armas para justamente mantener su espacio, para mantener su poder, sino inclusive ganar poder en medio de esta lucha, ¿ok? Entonces, nuevamente, se habla con una ligereza de lo que pudiese tener repercusiones nefastas y terribles, y al mismo tiempo se dice, no, actualmente, ¿qué importa a los venezolanos que se apliquen sanciones cuando ya de por sí estaban pasando penurias? Miren, esto no lo digo yo no he visitado Venezuela en más de 10 años, no puedo volver a Venezuela actualmente porque tengo una orden de arresto todavía, que por cierto, a mí me da tanta risa, ¿ok? Y risa de la que tú tienes que reír para no llorar, ¿ok? El hecho de que en la actualidad tienes a personas como Diosdado Cabello diciendo algo que yo creo es objetivamente cierto, pero que es la prueba más latente y palpable de que vivimos en Venezuela en un mundo al revés, ¿ok? Me comparten esto en el grupo de miembros del canal, que por cierto, si quieren volverse ustedes miembros del grupo y poder entrar a esta sala de chat y hablar conmigo y tal, usen los vínculos que están en la descripción, se pueden volver miembros ya sea en Patreon o aquí en YouTube. Pero entonces, me pasan este fragmento de lo que fue el programa de Diosdado Cabello anoche, donde él dice lo siguiente. Lo fusilan, sí, claro. Un show, vale. Todo es un show, por eso que a Joan Acquaviva lo quieren, si lo agarran lo fusilan. Entonces, por cierto, no se abrió a mitad de pantalla, por eso no lo puede. En fin, eso es lo que dijo, ¿verdad? Mostrando uno de los tweets. Y es totalmente cierto. Es totalmente cierto. Actualmente, debido a que yo soy una de las voces más prominentes críticas de la falsa oposición, los que más me odian son los propagandistas de la falsa oposición. Los que más me odian son las personas que tanto que han robado de ser los supuestos líderes de la falsa oposición por más de una década. Tanto que han robado todos los creadores de esas ONGs que recibieron millones y millones de dólares de organismos como USAID.
Esa gente me odia, literalmente me odia, porque me ve como una persona que no es el típico izquierdista que está hablándole a una audiencia de izquierdistas, de socialistas a nivel internacional que de por sí ya pensaban que el régimen chavista era lindo y bello y que María Corina Machado era una fascista extrema derecha, sino que le estoy hablando a una audiencia en su inmensa mayoría de personas de derecha. Eso es lo que más les molesta, que estoy teniendo repercusión dentro del mismo grupo en el cual ellos necesitan tener repercusión, porque ellos necesitan el apoyo de Estados Unidos y de la derecha estadounidense debido a que actualmente el gobierno es el de Donald Trump, ¿ok? Entonces, es una cosa realmente increíble lo que pasa en escenarios como estos. De la misma forma que si tú eres una persona como yo que dice que personas como María Elvira Salazar debería estar más preocupada por lo que está en el interés de Estados Unidos y no solamente de los latinos que ella necesita para mantener su escaño, eso es supuestamente ir en contra de los latinos. Eso es supuestamente decir, no, bueno, a mí no me importa lo que pase con Venezuela, no me importa lo que pase con Cuba, no me importa lo que pase con ningún lado más que Estados Unidos. Totalmente ridículo. Yo estoy diciendo que si tú eres político electo de un país, tienes que cumplir para ese país primero, por encima de cualquier otro. ¿Por qué esto es tan difícil de entender? Les pregunto, ¿por qué es tan difícil entender que Marco Rubio tiene que anteponer el interés de la gran mayoría de ciudadanos estadounidenses que están de acuerdo con las deportaciones de Donald Trump al suyo, de su comunidad latina que él quiere mantener porque tiene esas aspiraciones presidenciales? ¿Por qué esto es tan difícil de entender? Entonces, lo que se ha visto en los últimos días, ¿verdad? Sale Richard Grenell a hacer ese anuncio, que por cierto, llevo 11 minutos de video, ni siquiera he hablado del tema de la extensión de la licencia. vamos a relajarnos porque miren, está difícil la cosa, ¿ok? Que vamos a calmarnos, miren. Entonces, Richard Grenell sale a decir que se había extendido la licencia a Chevron. Esto es lo que tiene que decir en el programa Steve Bannon el día de ayer. That in the cards, that's something President Trump's working on. No, President Trump authorized that extension if we were able to get some progress, if we were able to build some confidence, and we were able to do that today, so that extension will be granted. Perfect. Entonces, Richard Grenell dice, el presidente Trump había autorizado extender la licencia si se lograban avances con las negociaciones con el régimen chavista. Esos avances se lograron hoy, así que esa licencia se va a extender. Ahora, hay dos opciones aquí, dos opciones prevalentes. Primero, a Richard Grenell se le dijo, tú logras algo importante en estos acuerdos con el régimen chavista y pues yo extiendo las licencias. Eso es lo que le dijo Donald Trump en el primer escenario. Y Richard Grenell decide anunciar, sin haberle primero preguntado a Donald Trump, sin haber confirmado primero, decide anunciar que en efecto se iba a extender la licencia porque él asumía que lo que se había logrado, la liberación de estos prisioneros estadounidenses en Venezuela en los últimos días, en particular el día de ayer, como dije, el veterano de la Fuerza Aérea de apellido Sinclair, era suficiente para extender la licencia. Entonces quizás se apresuró más de la cuenta Richard Grenell y sin haber confirmado aún con Donald Trump, él anuncia que sí, esto es lo que iba a ocurrir, ¿okay? Porque quizás él así lo sentía, ¿okay? Hay otra opción. La otra opción es que Donald Trump le había dicho que se iba a extender la licencia y Donald Trump después cambió de parecer. Si esa segunda opción es la correcta, ¿por qué habría ocurrido eso? Pues quizás porque Marco Rubio estaba haciendo cabildeo para que esto ocurriese, ¿okay? Marco Rubio sale a desmentir a Richard Grenell y anuncia: la licencia petrolera pro Maduro y Biden en Venezuela vencerá según lo previsto el próximo martes 27 de mayo. Entonces, Marco Rubio aquí tiene mucho más que perder que Richard Grenell. Marco Rubio es mucho más importante en la administración de Donald Trump. Marco Rubio obviamente tiene esto como uno de los temas más importantes para él desde el punto de vista de dar la atención a él, porque obviamente una gran cantidad de latinos siguen a Marco Rubio precisamente porque lo ven como una persona que tiene lo que está pasando en Venezuela y Cuba y demás por encima en su lista de intereses, ¿okay? Entonces, en este caso, si él dice algo que en 5 días termina no siendo cierto, Marco Rubio pierde la credibilidad y lo pierde con un error no forzado tremendo. Y eso me hace creer que probablemente Marco Rubio tiene la certeza de parte de Donald Trump de que esa licencia no se va a extender. O sea, me resultaría, inclusive con todo lo que he criticado a Marco Rubio a través de los años, me resultaría una novatada demasiado grande para ser real el que Marco Rubio hubiese estado dispuesto a decir 5 días antes de que esto es lo que va a pasar, solo para que después termine ocurriendo lo contrario, ¿okay? Especialmente nuevamente cuando este anuncio viene como una refutación del anuncio de otra persona que también trabaja para Donald Trump. Entonces, no solo sería Marco Rubio echándose al hombro la credibilidad por medio de afirmar algo que después no termina ocurriendo, sino que también sería Marco Rubio refutando y dejando mal parado a otro empleado de Donald Trump solo para que después terminara siendo que la persona a la que él había refutado tenía la razón. Entonces,
Creo que debido a eso, lo más probable es que en efecto la licencia no se va a extender, a menos de que nuevamente Marco Rubio haya hecho una de las novatadas más grandes de los últimos años. Ahora, tenemos que ver lo que está pasando con también otro artículo que se había publicado, el Miami Herald había compartido que Estados Unidos estaba negociando en secreto un acuerdo para permitir que Venezuela venda más petróleo si acepta más deportados. Richard Grenell, en este caso, fue la persona que salió corriendo a desmentir este artículo y dijo: noticia falsa, este artículo no es cierto, no es periodismo y aún así a estos reporteros no les importa. Después tuvimos también lo que fueron las declaraciones de Laura Loomer al respecto de las declaraciones de María Elvira Salazar, representante de Miami. Les quiero mostrar primero un fragmento de lo que dijo María Elvira Salazar sobre este tema. Es que Maduro se tiene que ir y por eso le pedimos también que no extendiera las licencias de Chevron, porque no podemos permitir que una compañía americana le esté dándole $500 millones al mes a estos sátrapas para que le caigan arriba a la gente de María Corina. Pero come on. Sí, pero hay, claro un fuerte lobby. Ok, primero, tengo que decir una cosa. María Elvira Salazar, en prácticamente todas las entrevistas en las que yo la he escuchado, habla en español. Y nuevamente, esto es una postura que es poco popular, inclusive yo sé, con la audiencia que actualmente me está escuchando. Porque piensan, claro, Aquavia, porque ella es representante de Miami. En Miami se habla más español, yo sé, yo he estado en Miami. En Miami, en efecto, la gente habla más español que inglés, lo sé. Pero cuando tú eres representante electa de Estados Unidos, ¿qué acaso no deberías hacer lo posible para hablar con mayor frecuencia en el idioma principal de ese país? O sea, esto sería igual de extraño que si tú estuvieses viviendo en Japón y las entrevistas las estuvieses haciendo en francés. Nuevamente, estas son cosas que simplemente me molestan porque lo veo de otro lado y yo digo, ¿por qué tenemos políticos que son los que supuestamente son las figuras nefastas y terribles que entienden que cosas como estas no se deberían hacer? Uno de ellos siendo Putin. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon a Putin hablar inglés? ¿Ustedes piensan que él no sabe hablar inglés? El tipo es políglota, según por lo menos las declaraciones de personas que han hablado con él así en la privacidad. Pero estoy seguro de por lo menos inglés sabe hablar, ¿ok? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes lo escucharon hablando en la entrevista? Ni siquiera la entrevista con Tucker Carlson le hizo en inglés. ¿Por qué? Pues porque él dice, yo soy presidente de ¿dónde? Yo soy presidente de mi país, voy a utilizar mi idioma, ¿ok? Y sí, me van a tener que subtitular, me van a tener que poner el voiceover, pero voy a hablar en mi idioma. Y nuevamente, esto me parece importante. De la misma forma, me parece importante, si tú eres una persona que lleva 20 años viviendo en un país, apréndete el idioma del país. Es respeto al país, es simplemente por respeto. Yo soy una persona que piensa que si, por ejemplo, tú eres de un país latinoamericano y vives en un país de habla inglesa, claro que sí, mantén el español. Por ejemplo, una cosa yo haría es la inversa de lo que se hizo en mi hogar. En mi hogar de toda la vida hablamos en inglés en la casa. Entonces yo hablaba en español, obviamente, en el día a día, pero dentro de la casa, con mi familia, yo siempre he hablado en inglés. Y de esa forma pude mantener ambos idiomas a un nivel nativo. Yo haría las cosas a la inversa si yo fuese, por ejemplo, una persona que estuviese viviendo en la situación inversa. Me estoy dando un dolor de cabeza imaginándome el escenario inverso. Entonces, soy un británico que está viviendo en Estados Unidos. ¿Cómo la cosa? No, ya. Me he vuelto un 9. No un 8, me he vuelto un 9 con esto. Ustedes me entienden, ustedes saben lo que estoy diciendo, dale. Pero entonces, si tú estás en un país, quieres preservar tu idioma, háblalo en la casa. De esa forma lo mantienes, claro que sí. Y también creo que los padres viven en países de habla inglés e enséñenle su idioma nativo a sus hijos, ¿vale? Eso les termina dando el beneficio de aprender múltiples idiomas con facilidad y obviamente también poder ustedes preservar pues su idioma nativo. Pero me parece una falta de respeto a personas que llevan literalmente toda su vida, 20, 30 años viviendo en Estados Unidos, no hablan inglés, no pueden tener una conversación en inglés. Me parece una falta de respeto. Eso demuestra que tú estás en un país y tú dices, bueno, no me interesa lo que sea este país, yo voy a hacer que sea lo que yo quiero que sea, ¿ok? Entonces, en escenarios como estos, y ya puedo ver el botoncito de dislike subiendo, nuevamente, o sea, escenarios como estos, yo estoy en contra de la opinión de muchas personas de mi propia audiencia, pero ya saben, el cariño es el mismo, dejen esos likes, claro que sí, dejen los likes, ¿ok? Pero entonces, María Elvira Salazar, ella ha estado del lado incorrecto del tema venezolano desde hace años. Ella es la misma persona que estaba montando una lloradera porque no dejaron a Juana Guaidó ir a Colombia a hacer proselitismo político, recuerden. El Petro de Colombia ha mostrado sus verdaderos colores. Votó de Colombia en pocas horas a uno de los líderes de la oposición más importante de Venezuela, al señor Juan Guaidó. Porque Guaidó quería ir a Colombia a participar en una rueda de prensa, en una conferencia que se estaba llevando a cabo en Colombia para hablar de la situación en Venezuela.
y el presidente colombiano lo votó del país. Ok, ahora, María, el problema con esto es que tú no eres consecuente con lo que dices, de la misma forma que no lo son muchas personas que dicen ser republicanos derechistas actualmente. Tú eres una de las personas que está de acuerdo con la deportación de estudiantes que sean pro-Palestina y estén atendiendo a eventos o a protestas pro-Palestina. No a los que estén cometiendo actos de criminalidad, solamente a las personas que están protestando, ¿ok? Tú eres de esas personas, de las personas que apoyan estas medidas. Y inclusive muchas personas en esta audiencia también los apoyan. Y yo he dicho, si estas medidas se aplican de igual forma para todos, sin importar qué postura o qué opinión estás apoyando, yo también estoy de acuerdo. ¿Cómo es eso que vas a llegar a un país ajeno al tuyo, estar estudiando y al mismo tiempo vas a estar haciendo actos de proselitismo político, protesta en las calles, ¿ok? Ahora, lo que no estoy de acuerdo es que hasta ahora yo solo he visto esta implementación para las personas que protestan para un lado particular, en contra de una postura que es defendida obviamente por la gran mayoría de la clase política en Estados Unidos, que es la de ser pro-Israel. Pero en este tema, María Elvira Salazar, entonces, es contradictorio lo que dices al respecto de que Petro vote a Juana Guaidó de territorio nacional, cuando tú misma acabas de describir un escenario en el que Juana Guaidó está yendo a Colombia a hacer actos de proselitismo político. Bueno, Petro es un absoluto malbañado, impresentable, izquierdista, terrible y nefasto. Que no solo es nefasto como presidente, fue nefasto como alcalde de Bogotá, obviamente. Sin embargo, eso no quiere decir que en cualquier escenario un gobierno no debería tener el poder de decir, mira, si un líder político extranjero viene a mi territorio nacional a tratar a tratar de utilizar mi país como una plataforma para hacer proselitismo político, yo tengo todo el derecho de decir que no lo puede hacer y que se tiene que ir del país. Nuevamente, pero supuestamente por eso es que Petro ha mostrado su cara real, su rostro real. Esto como cuando María Corina Machado dijo que el régimen chavista demostró lo que es porque empujaron a María Corina Machado. Y es un régimen chavista que empuja a las mujeres, ¿ok? Ignorando por completo todas las cosas terribles y nefastas que ha hecho el régimen chavista. ¿Por qué? Porque lo que le hicieron a ella es mucho más importante. Entonces a ella la empujaron, entonces a partir de ese momento este régimen chavista se quitó la careta de lo que es. Entonces, nuevamente, escenarios como estos, vamos a volver a lo que estaba diciendo María Elvira en esta entrevista con Carla Anguila. Lobby de parte de Chevron. No, fuertísimo. Okay. Fuertísimo. Y lo van a lograr, van a poder más. Claro que lo vamos a lograr, porque nosotros, claro que lo vamos a lograr, porque nosotros somos congresistas federales, claro que lo vamos a lograr. Van a poder lograr frenar a Chevron de no seguir en Venezuela. Sin duda alguna, es que ya el presidente lo dijo, que él iba a revertir las políticas del presidente Biden. Y lo está haciendo y lo está cumpliendo. Y lo dijo, se tienen que ir. Le dieron 60 días para que recogieran sus matules y sus cositas, recogieran los lápices y las carteras, pero que se vayan, porque es imposible seguir dándole dinero. No, es que uno no puede vender los principios democráticos por 4 cheles. Bloomberg ha dicho que Chevron está haciendo un lobby tan fuerte que va a lograr que Trump le extienda por ahora hasta 60 días más permanencia en Venezuela, que sigue negociando fuerte para quedarse allí. Mira, Chevron puede hacer todo el lobby que quiera. El presidente Trump prometió públicamente y lo dijo claramente además ya lo dijo y ya lo hizo. Ya salió que las compañías petroleras, empezando Chevron, se tienen que ir. Le dieron 60 días para que recogiera sus cosas, ok, entendido, pero no más. No más. Ok, miren, esto es como escuchar a cualquiera de las doñas del cafetal hablando sobre política. O sea, realmente, ¿qué nivel de análisis tan bajo, María? ¿Qué nivel de análisis tan bajo? Pero al fin y al cabo, ¿qué se puede esperar de una absoluta neoconservadora? María Elvira Salazar nunca ha encontrado una decisión de enviar plata a otros países para apoyar guerras, para fomentar guerras, para avanzar guerras que no le ha gustado y sobre la cual no ha votado a favor. Nunca en su vida, ¿ok? Por la misma persona que dicen, esto es la democracia, la soberanía, lo que tenemos que hacer. ¿Cuál soberanía? Tú eres la misma persona que ha votado a favor de enviarle plata interminable a Ucrania, Israel y demás. La misma persona que está de acuerdo con la agenda de irse a una guerra posiblemente con Irán. Simplemente por el tema de estar ganando el apoyo y el avalo de los neoconservadores del partido. En este caso, hace unos días, María Elvira Salazar estaba montando una lloradera por la decisión de la Corte Suprema de permitir la revocación del TPS a los venezolanos. Estaba publicando... que por cierto, esto también lo mencionó Laura Loomer en la respuesta a esta entrevista. Vamos a leer la respuesta de Laura Loomer a esta entrevista. Dice: una vez más, María Elvira Salazar está complaciendo a su electorado, en gran parte extranjeros ilegales, y están impulsando políticas para ayudar a la PCC. Es una congresista estadounidense y, por cierto, con esto la gente, miren, en los últimos días la gente piensa que yo estoy de acuerdo con Laura Loomer. Piensa que yo estoy de acuerdo con Laura. Eso es no saber nada ni de Laura Loomer ni de las opiniones mías. Laura Loomer y yo estamos en desacuerdo
en muchas más cosas de las que estamos de acuerdo. ¿Okay? Muchas más cosas. ¿Okay? Sin embargo, en este tema, con respecto al tema de Venezuela, me parece que Laura Loomer está del lado correcto con respecto al tema de la licencia de Chevron. Y por cierto, Laura Loomer también es una persona que hasta hace 5 minutos era gran defensora de María Corina Machado. Porque nuevamente, personas como María Elvira Salazar, personas como Laura Loomer, personas como estos políticos estadounidenses no entienden que Venezuela no tiene una oposición. Venezuela no tiene oposición. Venezuela tiene una falsa oposición que desde el punto de vista ideológico es prácticamente lo mismo que el régimen chavista, que desde el punto de vista de corrupción han robado al nivel que han podido. Y de haber podido robar más, hubiesen podido robar más. Eso es lo único que ha evitado que robaran más. Eso es lo único que ha hecho que el régimen chavista haya robado más hasta ahora. Es que el régimen chavista puede robar más que la falsa oposición. Una falsa oposición que ha hecho 1 y 1000 veces promesas que no cumplieron. Una falsa oposición que ha hecho 1 y 1000 veces que venezolanos estén expuestos a los peores daños, a perder la vida, a quedar arrestados. Y después, una vez que están arrestados, se olvidan de ellos estos falsos representantes de la oposición. Así que entiendan eso por una buena vez. Y después continúa y dice, justo la semana pasada estaba atacando a la administración Trump para intentar extender el TPS para los inmigrantes ilegales de Venezuela, a pesar de que el presidente Trump lo canceló. No creo haber visto nunca un ejemplo más claro de lo que significa ser Estados Unidos último. Y tal como lo predije, está tratando de sabotear las políticas energéticas del presidente Donald Trump. Ahora, lo que se refiere en este caso sobre las críticas al TPS, lo que yo había mencionado justo ahora, en el que ella dice, vamos a ver dónde está la publicación en cuestión, vamos a ver. Está por aquí. Estoy profundamente decepcionado por la decisión de la Corte Suprema de poner fin abruptamente al TPS para más de 350,000 venezolanos. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, también lidera el Tren de Aragua, una organización criminal transnacional. No podemos enviar a personas inocentes de regreso a las garras de un narcoterrorista. Por eso le pido a la administración Trump que otorgue la salida forzosa diferida a los venezolanos y beneficiarios del programa. Debemos proteger a quienes huyen de la tiranía, no devolverlas a ellas. Okay, entonces, miren, nuevamente, en la actualidad, si tú eres venezolano, y esto no lo digo yo, esto lo dicen muchos venezolanos en la audiencia, el promedio venezolano, la gran mayoría de los venezolanos con los que llevo hablando años. Me dice, mira, hoy por hoy tienes más posibilidades de encontrarte un criminal venezolano en Nueva York que en Caracas. Porque la mayoría de esos criminales que estaban en Caracas se fueron demasiado a Estados Unidos. Y se fueron ya sea porque fueron enviados por el régimen chavista o se fueron ya sea porque venían mejores oportunidades para poder robar y delinquir, ya sea de forma directa como indirecta. Porque lo que estaba haciendo el leito oficial, aprovechándose del sistema en algunas índoles, era también una forma de robar, pero al mismo tiempo no lo estaba haciendo como lo hubiese estado haciendo estos criminales en Venezuela, de ir con un arma y quitarle el bolsillo, quitarle la cartera del bolsillo a un venezolano. ¿Okay? Entonces, ir a saquear y a robar, mejor dicho. ¿Okay? Entonces, muchos de estos criminales venezolanos han ido al país debido justamente a esas condiciones y actualmente lo que se está buscando en efecto es que Donald Trump pueda imponer medidas migratorias que él había prometido hacer y que la gran mayoría de la ciudadanía estadounidense quiere que se implementen. Entonces, ¿por qué María Elvira Salazar, si dice estar de acuerdo con la agenda de Donald Trump, si dice ser una gran defensora de la agenda de Donald Trump y de MAGA y esto y aquello, por qué ahora está criticando a Donald Trump por hacer exactamente lo que prometió que iba a hacer? Y nuevamente, exactamente lo que la gran mayoría de estadounidenses quiere que se haga, ¿ok? Pero claro, ella tiene que cumplir para su agenda particular con su grupo de votantes especiales que son los latinos, ¿ok? Y nuevamente ustedes van a decir, pero ¿acaso nosotros no querríamos a políticos que representen nuestros intereses? Porque si no, ¿quién se va a acordar de nosotros, los latinoamericanos en Estados Unidos? Les digo una cosa, importa mucho más lo que está haciendo el presidente a nivel federal de lo que estén haciendo estos representantes, que lo único que hacen es hablar paja. Estos representantes no hacen más que hablar paja. Son los buenos para nada. Esa es la realidad. El trabajo de ser un representante es echarte aire en las bolas y hablar paja 24/7. Ese es el 99% del trabajo que hace esta gente. Se les paga por hablar, se les paga por decir, sí, estoy con ellos, estamos categóricamente aquí y allá. Y al mismo tiempo lo que se termina aprobando, lo que se termina pasando tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, lo que se termina aprobando a nivel federal termina siendo casi exactamente lo mismo sin importar quién esté de mayoría. Siempre ha sido el caso durante toda mi vida. Puede ser mayoría demócrata, mayoría republicana, lo que se aprueba es casi exactamente lo mismo. Si yo les fuese a dar 10 cosas que han sido aprobadas en los últimos 30 años y yo les digo, ¿quién aprobó esto? ¿Mayoría demócrata o mayoría republicana? No me sabrían decir en la gran mayoría de los casos, ¿okay? ¿Por qué? Porque se comportan de exactamente la misma forma, porque de eso se trata justamente el pantano de Washington. Cuando tú te metes en ese pantano, terminas enlodándote, enchicándote de la misma forma que lo están todas las personas y pertenece a ese mismo caldo, ¿ok?
Entonces, por eso veo este tipo de cosas y este postureo de personas que no les pudiese importar menos, lo que está pasando en Venezuela. Estas sanciones lo que terminan haciendo es que personas de mi propia audiencia me digan, yo perdí mi trabajo, perdí mis clientes, yo estaba trabajando de desarrollador web, estaba trabajando de programador, estaba trabajando de diseñador gráfico, estaba trabajando en mercadeo, perdí mis clientes, me botaron de trabajo por las sanciones. Eso es lo que termina ocurriendo. Y estas personas absolutamente irresponsables, a más no poder, que no saben y no les interesa saber nada de lo que está pasando realmente en Venezuela y simplemente le creen cualquier cosa que diga el representante del líder de la falsa oposición del momento, que actualmente es María Corina Machado, salen a darse golpes de pecho y decir que están luchando por Venezuela. Son unos sinvergüenza, son unos absolutos sinvergüenza. Pero bueno, con eso, con la tensión arterial al 500, ¿ok? Termino este video. Hasta la próxima, mi gente. Paz.